Ahí estamos. Les decía, voy a esperar a ver si llegan o se incorporan más participantes. En entretanto, las personas que ya están en el grupo, ¿alguna tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda para comenzar? Hola, profe. Yo le quería hacer una consulta Dale, Evelyn. sobre. Yo tengo en la línea de tiempo, fui armando lo de las corrientes epistemológicas y tengo en todas positivismo, o sea, en todo lo que vimos, digamos, desde Wundt hasta Watson. Pero buscando en internet encontré una terminología que se llama fenomenología, no me quería confundir, por eso la leo, que aparece como una de las epistemologías, de corrientes epistemológicas, digamos. Pero no sé, no, como la puse ahí para ver si usted me podía responder con Sí, respecto a las corrientes que están en este periodo, digamos. sí, ya te contesto para que acepto a dos compañeros más, dos compañeras más. Sí, yo en realidad les voy a sugerir que traten de evitar Internet. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía del tema, les decía que traten de evitar Internet por lo mismo que hablábamos de los diccionarios, ¿sí? No siempre la información es específica del área o de la materia, ¿bien? Entonces, nosotros, lo que vos dijiste al comienzo es acertado. Las corrientes que estuvimos analizando hasta ahora están bajo la órbita del positivismo, con matices, con diferencias. La fenomenología yo no lo podría considerar como una corriente epistemológica, sino como una forma de acceso al conocimiento que la vamos a ver cuando trabajemos la próxima corriente, que es la teoría de la Gestalt. ¿Sí? Pero por el momento prefiero no confundirlas con esta idea, con este concepto. ¿Sí? Me quedo con la primera parte de lo que vos dijiste, Evelyn, ¿no? De que hasta ahora veíamos que la forma de explicar el conocimiento que sostiene las diferentes corrientes psicológicas que estuvimos trabajando están ligadas al positivismo, que eso lo analizaste de manera acertada. ¿Alguna otra consulta? Si no, comienzo yo a hacer algunas aclaraciones, preguntas que me fueron mandando por mail o algunas afirmaciones que me mandaron por mail. Bueno, les voy contando un poquitito, voy a contextualizar algunas ideas que transmitió una compañera, ¿sí? Eh, en una de las consultas que vi, o de las afirmaciones, estaba ligada a la cuestión de lo mental, ¿no? ¿Cómo entender lo mental? O así ella hacía una afirmación Hola, alrededor de, hola, ¿qué tal? Alrededor de la cuestión de lo mental. Eh, yo para eso quisiera que volvamos un poquito para atrás en el Buenas trabajo. tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Y recordáramos cuando empezamos a ver algo sobre las cosmovisiones. Por ejemplo, la cosmovisión clásica, y habíamos visto la opinión, o mejor dicho, no la opinión, sino las formulaciones de filósofos como Platón o como Aristóteles, ¿sí? ¿Qué advertíamos en eso? Advertíamos que ya desde los comienzos de la historia de la humanidad, la idea de lo que es mental
aparece como contrapuesto a la idea del cuerpo o de lo corporal, ¿no? Como si estuvieran divididos. Sobre todo lo veíamos en Platón. Por ahí Aristóteles intenta hacer una mayor unidad, pero Platón se acuerda del mundo, se acuerda en el mundo de las ideas, era lo verdadero y lo demás era pura apariencia. Después cuando vimos, no sé si lo trabajamos demasiado, pero cuando aparece el iluminismo y las ideas de Descartes sobre la duda y el razonamiento, de nuevo se ponen por encima las ideas de los datos, digamos, de concretos, de los datos sensoriales, de nuevo las ideas por encima del cuerpo. Lo que se suele ver es que esta idea de lo mental o la mente aparece en general, por lo menos con los autores que estuvimos trabajando en su mayoría, dividido, separado o alejado de lo que es el cuerpo, como si fueran dos entes diferenciados y sin demasiada relación, o valorizando uno por sobre otro, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque es importante revisar esta idea cuando se trata de ver qué lugar tiene justamente lo mental en corrientes que pretenden ser objetivas, como la corriente del conductismo, ¿no? Digo, si el conductismo pretende ser una ciencia objetiva y trabajar sobre la conducta observable, ¿qué lugar puede tener lo mental allí? ¿Entienden a qué voy? O sea, puede haber lugar para lo mental en una ciencia que pretende trabajar sobre las conductas observables, piénsenlo, ¿de acuerdo? Por ahí tenemos una diferencia en este sentido en relación a qué pasa con el psicoanálisis, porque en el concepto de pulsión hay algo allí que está tratando de salir de lo puro biológico, como puede ser el instinto, para hablar de la pulsión incluyendo aspectos que, digamos, amplían la determinación o el determinismo del instinto, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que relacionar o tratar de pensar el concepto de pulsión, piensen si tiene o no que ver con el concepto de instinto y qué lugar tiene en tal caso lo heredado respecto del concepto de pulsión. Si juega o no algún papel allí eso que el sujeto hereda. ¿Mm? Y por último, no sé si estuvieron viendo el video sobre matrices de aprendizaje que subió una compañera, de que habíamos hablado justamente la clase pasada. Bueno, yo lo estuve escuchando y después entendí sobre el final un poco la postura de la disertante, porque en principio lo que escuchaba me sonaba como un poco no sé si se acuerdan, la conferencia de Pilar Sordo, o sea, me sonaba algo del orden de lo voluntario, el autoconocimiento, muy puesto en aspectos que es conveniente revisar. ¿Por qué? Porque es cierto que las matrices se pueden modificar a través de alguna crisis, recuerdan que habíamos hablado de eso, que esa apariencia de que lo que aprendimos es así y es inmodificable, se puede modificar. Pero no es solamente como resultado de un acto voluntario, ni tampoco tan sencillamente como decir, bueno, hoy me levanto y dejo de pensar que no soy una persona capaz y me considero una persona capaz. Eso implica todo un trabajo, un proceso, y no siempre ese trabajo y ese proceso lo puede hacer el sujeto solo, porque son años y años de una historia de aprendizaje que lo llevó a suponer eso acerca de sí mismo. Justamente las matrices, lo más profundo que tiene la matriz, que es ese nivel implícito, es inconsciente. Y recuerden que lo inconsciente no se modifica con la voluntad. Requiere un trabajo acompañado, se necesita, digamos, mucho más que un acto voluntario. Después, cuando esta disertante cierra su video hablando de que ella trabaja desde el arte terapia, ahí lo entendí un poquito más,
porque, bueno, es utilizar el arte para... El arte tiene, a ver, a diferencia por ahí del discurso, que es como se trabaja desde en el psicoanálisis, ¿no? La asociación libre con la palabra, el arte trabaja como a otro nivel de percepción del sujeto y puede llegar por ahí a conmover aspectos más profundos, de los cuales el sujeto no necesariamente va a ser consciente. Digo, un niño puede hacer una producción gráfica donde aparezcan muchos de sus temores y de sus inquietudes, sin que tenga demasiada claridad respecto de eso, ¿no? Pero puede aparecer en un dibujo, puede manifestarlo en una escultura, puede manifestarlo a través del arte. Y un adulto también, pero no siempre está tan claro cuál fue la causa. ¿Se entiende esta diferencia que estoy intentando hacer? Porque digo, si no, parecería, insisto, que esto que justamente dijimos que es tan difícil de modificar, porque lo aprendemos desde que nacemos y a lo largo de toda nuestra historia de vida, simplemente se cambiaría con un acto con la intencionalidad o las buenas intenciones de ese sujeto. Y digamos que no es tan sencillo, porque repito, hemos aprendido lo que somos, nuestra identidad ha sido construida a lo largo de toda la historia de nuestra vida. Entonces, dependerá de la edad que tengamos, de las circunstancias y demás, pero no es algo que, digo, es como dice el refrán, un viejo refrán, soplar y hacer botellas, es bastante más complejo, ¿sí? Me parece importante también hacer esta aclaración porque, bueno, porque en el video quedaba más o menos expuesto de esta manera. Bueno, esos eran los aspectos que quería señalar hoy y aclarar que había podido trabajar con anticipación. Ahora escucho las inquietudes o las preguntas de ustedes. ¿Alguna otra inquietud, duda, comentario? También puede ser un comentario. Acabo de aceptar a alguien con el nombre Tiki. ¿Me podés contar, Tiki, quién sos? ¿Cómo es tu nombre y apellido? Hola, Tiki, ¿quién sos? ¿Me podés decir tu nombre y apellido? Ahí escribió, profe, en el chat. Daniela, no. En el chat no lo estoy viendo. ¿Me dicen el nombre, por favor? Uy, se me fue, creo que era Gabriela Rizzo, ¿puede ser? No Sí, sé si puede lo ser. vieron. Sí, sí, puede ser, Sí. Gabriela Rizzo. Sí, 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 puede ser. Sí, sí, bárbaro. Sí, María Gabriela Rizzo, profe. Perfecto, gracias. Bueno, sigamos, a Profe, ver. Dale. no, yo con lo que usted explicó ahora, con el Hola. tema de que no era algo voluntario, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, perfecto. No, nada, quería como nada más agregar que es como cuando uno decide empezar terapia, es porque ya ve que solo no puede, con su propia voluntad, aunque uno quiera cambiar ciertas cosas que por ahí les están haciendo mal a uno mismo y a los demás también,
es como que necesita del apoyo de otra persona, o no sé si apoyo, o si no, no sé, como que alguien te guíe, y más o menos lo que usted estaba diciendo lo interpreté así. Sí, sí, Daniela, un poco esa es la idea. Y por supuesto que no estamos diciendo con esto que todo el mundo obligadamente tenga que hacer una terapia. Bueno, eso depende de cada uno. Inclusive yo creo que en esas búsquedas de revisar la identidad de cada uno y lo que te pueda hacer bien o no, hay otros caminos. Yo, por supuesto, que elijo el camino de analítico, elijo la terapia, pero bueno, hay otros caminos. Lo que yo digo es que es difícil solo y sobre todo que no lo podemos recortar a la cuestión voluntaria. A eso me refería sobre todo. Sí. Pero, Sí, además claro, que igual, todas las personas somos diferentes y afrontamos las cosas de diferente forma, y por ahí alguno puede solo, y otro quizás voy a esto que necesita quizás algún otro. Claro, pero hay que ver qué es lo que se intenta cambiar. Yo vuelvo a lo original. Digo, si lo que se intenta cambiar es un aspecto profundo que hace a un conflicto, como señalaba antes Daniela, que impide un desarrollo saludable de la vida, buenos vínculos, la posibilidad de tener una vida autónoma y de hacer elecciones, bueno, a lo mejor hay un aspecto ahí que hay que trabajar de manera sostenida para que eso se modifique. Y una cosa es cambiar eso y otra cosa es decir, voy a hacer, no sé, una dieta para bajar de peso. ¿Se entiende? Son aspectos bastante diferentes que van a exigir también diferentes intervenciones, ¿no? Yo no digo con esto que el sujeto no tenga que poner de su parte, también aclaro. Lo que estoy diciendo es que a veces eso solo no alcanza. Se necesita, por eso, un acompañamiento, un trabajo. Fíjense que yo insisto en la palabra trabajo. Un trabajo clínico, un trabajo terapéutico o un trabajo en algún sentido que oriente esa búsqueda, ¿no? claro, profe, yo, por ejemplo, el video lo tomé, el video ese y varios más que tiene subidos en la página, lo tomé más en relación a entender lo que era una matriz con la vida cotidiana, digamos, no tanto en la manera, porque es de un grupo de psicología social, entonces es como que no es solamente el video, sino que hay todo un trasfondo, pero lo tomé más por el lado de entender por ahí a qué se refería con lo que era una matriz social y en qué nos afectaba, digamos. Prepárate una leche, Eh, Miki, o un cafecito. y que era lo que en lo cotidiano lo veíamos reflejado y que uno no lo hace consciente, sino que lo toma como, o sea, lo naturalizamos y en realidad tiene todo un trasfondo, es una construcción que se hizo. Yo lo tomé más por ese lado, digamos. Perfecto, perfecto. Bien, Evelyn, perfecto. Buena tu aclaración también. Lo que pasa es que yo también, a mí me sirve para revisar toda la teoría, por eso también lo tomé. Digo, de paso seguimos, como tuvimos una sola clase hablando del tema, me sirve para seguir revisando esa parte de la teoría, ¿no? En ese sentido lo digo. Y además como eso que lo tenemos interiorizado ya inconscientemente, más o menos lo que explicaba, lo que yo entendí es cómo hacerlo consciente, cómo darnos cuenta de lo que ya tenemos arraigado hace años y sin darnos cuenta, o por ahí cuestionarnos por qué nos comportamos de tal forma, por ejemplo. Sí, yo me quedaría con la segunda parte, Daniela, de lo que vos dijiste, ¿no? Eso de hacerlo consciente, de nuevo, puede generar algún ruido teórico, ¿sí? Pero sí esto de, bueno, revisar, cuestionarse, decir, pucha, ¿cómo puede ser que no pueda establecer un vínculo saludable, que todas mis parejas sean personas que tienen tal o cual característica y que termino siempre mal esas relaciones? Porque se trata de personas, no sé, muy psicopáticas o muy enfermas y siempre me hacen daño. Ahí, si yo me doy cuenta de eso, ese es un indicador saludable. ¿Bien?
Pero no va a alcanzar solamente con eso, tendré que pedir ayuda o buscar cómo revisar mi historia y qué hace que de mi historia que yo tome esas decisiones, que elija siempre de manera, digamos, tan perjudicial, ¿no? Claro, profe, pero el darse cuenta ya no es un puntapié para como comenzar no sé, este trabajo, como dice usted. Totalmente, te estoy diciendo que eso es muy saludable. Lo que yo no tomaría es esto de hacerlo consciente. ¿Mm? Hay Claro, una, porque yo lo interpreté como darte cuenta, yo pensé que eso era ser consciente de lo que no, estaba mal, mira, digamos. está bueno lo que estás diciendo porque me sirve para revisar otra idea, y es que ya a partir de que vimos nosotros el aparato psíquico y el psicoanálisis, hacer consciente implica irse a la teoría psicoanalítica. No es usar la palabra consciente en el sentido ordinario y habitual. ¿Está? Entonces, cuando ustedes hablen de consciente o lo consciente, nos estamos remitiendo a la teoría psicoanalítica, a lo que, digamos, a lo opuesto, nosotros sabemos que hay un sistema preconsciente, consciente y un sistema inconsciente. Entonces, cuando hablamos de lo consciente, nos estamos refiriendo a ese aspecto. ¿Bien? Entonces, ¿de qué estamos diciendo? ¿Volver qué consciente? Si las matrices son, o lo implícito está funcionando a nivel inconsciente. A eso me refería, por eso sí darse cuenta. Usemos eso, ese término, esa manera de explicar. Revisar, cuestionar, entrar en conflicto con algo, no hablemos de hacer consciente, porque volvemos ahí a, por ahí, generar una distorsión de la teoría. ¿Se entiende, Daniela? Sí, sí, profe, gracias. No, gracias a vos, porque a mí me sirve, cada pregunta me sirve para seguir revisando aspectos que por ahí creí que ya estaban claros, ¿no? Y no necesariamente son así. La gente que tiene los micrófonos abiertos, si los puede silenciar, mientras tanto, mientras hacen preguntas, salvo que tengan que hacer una pregunta, porque así no tenemos ruido. Exacto, buenísimo, gracias. A ver, ¿quién más quiere o necesita consultar, preguntar? Profe, en relación a, perdón, me quedó haciendo ruido algo de lo que estábamos hablando recién. Dale. Porque bueno, yo creo que todos usamos la palabra consciente o de manera inconsciente, lo usamos a diario. Ahora que por ahí estudiando psicología, por la materia me refiero, tenemos como otra significación de las palabras. Pero yo creo que muchas veces usamos en lo cotidiano el de, lo hice de manera inconsciente, o no lo hice conscientemente, es como que lo ponemos en lo cotidiano. Exactamente, Y sí. yo creo que sacando esto, tomando lo que había dicho Dani, yo también lo pensaba de esa manera, de decir, bueno, uno no lo resuelve, pero sí lo hace como, iba a decir la palabra consciente, pero lo hace como, lo pone, digamos, en lo superficial, de decir, bueno, algo está pasando, no lo voy a Como resolver, que lo o sacás a la quizás luz. sí, claro, como no es que pienso, ahora que lo sé lo voy a resolver, pero ahora que lo sé lo puedo trabajar. Exacto. Entonces yo pensé que Como también que era sale decir, a bueno, flote, profe, o sea, por claro, usar un... yo lo pensé así también, No, y como además, lo hice consciente. lo que ustedes están diciendo es, asumo que hay algo que no está funcionando bien, asumo que hay algo que me está haciendo daño, a mí o a los demás, y que ese algo tiene que ver, no es algo del inmodificable, esto también es importante, no es algo inmodificable, no es que este es mi destino, yo nací para sufrir, yo nací para que me den palos por todos lados porque, bueno, porque soy así. ¿Se entiende? Es todo lo contrario. Decir que no es tornar algo consciente no significa que no sea modificable. Significa
tomarla de la manera que sea, esa historia, yo insisto, a partir de la terapia o de alternativas que cada uno busque, ¿sí? Para poder mejorar, para poder modificar eso. Claro, yo ponele, profe, me lo planteé mucho, yo soy docente inicial, en este momento igual no estoy ejerciendo, pero yo lo tomé mucho en ese sentido de cómo nosotros aprendimos y cómo nosotros educamos, ese reflejo que uno trata de construir por medio del profesorado, con las nuevas formas de enseñar, de vincularse con los chicos, todo, pero como que uno ya viene con una estructura armada, entonces lo tomé más por ese lado, del lado de la educación, de cómo uno también, o sea, ahí sí yo lo pensé como uno hace consciente toda esa estructura que trae y cómo deconstruirla por medio de nuevos aprendizajes o de las teorías que surgen, de los cambios, todo, por eso yo lo tomé por ese lado, por el lado de la educación, porque más allá de que uno tiene una matriz, digamos, social, estructurada ya, también en muchos aspectos, como padres, como hijos, como parejas, como usted bien lo decía, y como en el caso de los que son educadores, como educadores, porque tienen toda una construcción que ya viene. Vos sabés que, Evelyn, me das pie para decir algo muy interesante que escuché hace poco, se lo escuché decir al profesor Castorina, que estaba investigando el tema, y es que lo que hay de base en las prácticas docentes ni siquiera tiene que ver con teorías pedagógicas o educativas, sino cuestiones profundamente ideológicas. Eso se está investigando. Con esto, ¿qué quiero decir? Que más allá de que vos entres en conflicto con lo aprendido respecto de, por ejemplo, de tu metodología, de tu didáctica, la base ideológica es lo que va a orientar tus elecciones teóricas. Quiere decir, por ejemplo, él daba este ejemplo. Si uno tiene como base ideológica asumido y profundamente incorporada la idea de la inclusión, de que la escuela es un derecho para todos, o si tiene incluida la idea contraria, ¿no? De que la escuela es sectaria y tiene que ser para pocos, eso está en la base de su matriz. Y eso orienta sus búsquedas teóricas. Entonces, ahí tendríamos, mira, como dos niveles. Un nivel profundo que hay que trabajar, ¿sí? Que no es tan fácilmente modificable porque hace a tu identidad y a tu estructura lo ideológico. Y un nivel que, si se quiere, tiene que ver más con estrategias, que pueden entrar en conflicto esas estrategias. Porque vos podés ver, por ejemplo, que trabajás con niños que no están aprendiendo lo que vos quisieras. Y ahí eso te hace entrar en conflicto. Pero insisto, lo anterior, lo básico, lo fundante, es ese aspecto ideológico del cual no siempre somos tan, digamos, no siempre lo tenemos tan claro. Uno se da cuenta cuando trabaja con compañeras y compañeros quiénes están de un lado o del otro en ese sentido. Yo he trabajado con maestras integradoras que justamente por esta cuestión ideológica no lograban llevar adelante su tarea. No era una cuestión de práctica o de conocimientos, era que no estaban convencidas de la integración como, digamos, elemento que permite la inclusión de todos los sujetos. ¿O qué pasa con los profesores cuando la escuela secundaria se volvió obligatoria? Sí, sí, está todo bien, pero si no sabe esto, esto y esto, no le apruebo la materia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la inclusión es un aspecto ideológico muy profundo y no todo el mundo tiene tan claro cómo eso hace a su base, a la base de su estructura. Y por supuesto que fue algo aprendido, ¿eh? Sí, yo lo relaciono mucho con el tema de la incorporación del ESI en la escuela, en la educación. Ahí se Sí, nota estaba por mucho decir lo mismo. esto del no, o sea, lo hago porque tengo que hacerlo o lo hago porque realmente creo que está bien hacerlo. Exacto. Claro, Como y que ahí fue cuando salió mucho a flote, digamos, muchos conflictos internos entre los docentes. Yo tengo una anécdota preciosa que me contó una alumna hace 2 años. Ella trabajaba en un primer grado y llegó un papá totalmente enojado al colegio, con una escuela pública, de un sector medio, diciendo que él no iba a permitir que su hija participara del acto de la diversidad sexual.
era el acto de la diversidad cultural que reemplaza al antiguo Día de la Raza. Y fíjense, este padre, vaya a saber con qué historia y con qué matriz de aprendizaje, había hecho este fallido, esta interpretación de que iba a ser el día de la diversidad sexual y que la escuela se iba a llenar de travestis. ¿Qué quieren que les diga? Nuestra mentalidad y nuestra ideología da para todo. Es Esta cierto. maestra no sabía si reírse de lo que le estaba contando el padre o aclararle que había cometido un enorme error, ¿no? Pero Seguro, a ven, mí me pasó este año lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero algo similar, con una actividad sobre violencia de género. Me sucedió que, bueno, me había llegado desde la dirección de la escuela, yo trabajo en escuela secundaria, y me había llegado de la dirección de la escuela que había llegado desde el ministerio una actividad acerca de el 3 de junio, creo que sí, el 3 de junio se conmemora, digamos, como efemérides del Ni Una Menos. Entonces yo, en el classroom que tengo con uno de los cursos de la escuela, comparto esa actividad como una actividad más dentro de las que les voy mandando. Y bueno, una de las mamás me mandó un mensaje privado diciéndome que estas no eran cuestiones que se deban estudiar en la escuela, que ella era la responsable de educar a sus hijos y a sus hijas, e inclusive lo que después hizo fue desunirse del classroom. Yo le pedí que por favor me dijera cuál era el criterio que ella tenía como para decidir qué contenidos podían verse o no en la escuela, que me los explicara y que así podíamos ver digamos, cómo podíamos resolver esta confusión, si había leído bien la actividad. La actividad tenía que ver única y específicamente con violencia de género, no había ninguna otro tipo, o sea, no había ningún tipo de bajada de línea, yo la revisé específicamente. Pero bueno, como se trataba de una suerte de lucha feminista, para ella le pareció que no era adecuada. Le pedí que la hiciera o que ella la revisara y que censurara lo que ella creyera conveniente, y se ve que la palabra censura también le molestó. Así que bueno, se desunió directamente. Así que el chico ahora está incomunicado conmigo, no tengo alumno. Que sí, estamos atravesados absolutamente y atravesadas por estas cuestiones, ¿no? Porque es así, repito, hay una base, una historia de lo aprendido que hace que nos orientemos de acuerdo a esa historia y actuemos en consecuencia también, ¿no? Fíjate vos que en definitiva ese niño o ese alumno se pierde la posibilidad de revisar cuestiones tan significativas e importantes como son las cuestiones preventivas alrededor de la violencia de género. ¿No? Es el padre, la madre que se niega a que sus hijitos por pequeños participen de las actividades de ESI, no entienden, también por cuestiones ideológicas de diferente índole, que lo que se está haciendo es una actividad de prevención del abuso, prevención de cualquier situación dolosa, de cualquier situación gravosa que pueda padecer un niño o un joven, ¿no? Así que la verdad se lo pierde, es una enorme pena. Lo mismo que ese padre que no quiere que su hijo se siente al lado de un niño con algún tipo de problemática, discapacidad o lo que fuera. Siempre lo que hay de base allí es una situación que lo que termina haciendo es quitarle la posibilidad a ese niño de aprender o a ser más tolerante, o una mejor convivencia, o a entender las particularidades de personas que actúan, por ejemplo, como un niño con problemas en el desarrollo, de una manera distinta a como actuamos la mayoría, ¿no? Es una Profe, no la oportunidad quiero que se interrumpir. pierde. No la quiero interrumpir, pero queda un minuto. ¿Vamos a volver a conectarnos o ya no? No, ya no. Nos estaríamos conectando la semana que viene, como última clase para las últimas inquietudes que tengan. Igual,
Me pueden seguir mandando inquietudes por el Facebook o por el mail, como siempre decimos. Bueno, profe, gracias. No, gracias a ustedes, fue muy